la experiencia del cuidador se vive desde una persona que está sana inicialmente, ¿sí? Y además que es una persona que no está preparada para eso, ¿sí? O sea, es una persona que no estudió para eso. Es que nuestra cultura, como estamos tan acostumbrados a ese tema como tan maternalista, ¿no? Como que, fíjate, no sé ustedes en sus familias, pero yo sí lo vi en mi familia y todavía pues lo veo, el tema de que si alguien se enferma, los vecinos que asumen, o sea, que es que el que vive con el enfermo es el que lo cuida. Si tú lo llevas a que te lo cuide alguien más, uy, eso se ve mal, Porque en ¿no? general las tareas del cuidado son Obvio. mujeres, pero me gustaría saber como resultados de tu tesis con respecto a esto. Sí, mayoría mujeres, Ajá, la mayoría también cónyuges o hijas. Yo tenía 2 hombres en la muerte, A decir que... Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y hoy venimos de nuevo con el segmento que tanto les gusta a todos y es Déjame Pensarlo con alguien más. Con alguien más. Hoy tenemos un tema interesante, como siempre lo digo en todos nuestros episodios, pero hoy en verdad es... Esta vez sí, es súper interesante. Todos nuestros episodios son interesantes. De verdad, vayan a vérselos. Get used to it. Totalmente. Javi, recuérdame cuál es el marco, porque es que además del episodio que ya lo veníamos planeado, lo ajustamos a un marco de un día que estamos celebrando hoy, pero se me escapa como día... Sí. Espérate. El Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que fue el pasado 29 de octubre, y bueno, como la semana pasada hicimos el especial de Halloween, pues lo traemos, lo arrastramos a hoy, porque es un día en el que, digamos, resaltamos el trabajo de cuidado que hacen muchas personas, sobre todo mujeres, bien, en labores del hogar, en cuidar a los más enfermos, en cuidar a los ancianos, en cuidar a los niños, y que muy pocas veces conversamos sobre el valor que tiene este tipo de trabajos en la sociedad, ¿no? Que no son remunerados, pero que de todas maneras, bueno, en algunos casos sí, pero que soportan la sociedad, o sí, sea, y que, sin estos cuidados no hay sociedad para que la vive, ¿no? Que la gente cree que eso no es un trabajo, hombre, sí es un trabajo y cuesta mucho, y justamente uno de los costos que trae estos trabajos es secuelas psicológicas, secuelas cognitivas, secuelas afectivas, y eso también influye mucho en digamos, el desarrollo de la persona a quien se cuida, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy con una súper invitada que tenemos, por supuesto. Top, alto nivel. Sí, por supuesto que sí. Esta es Melissa Rodríguez. Bienvenida, Meli, a los micrófonos de Déjame Pensarlo Podcast. A los estudios de Déjame Pensarlo. Gracias. Sí, estoy aquí en estos estudios. Muchísimas gracias, Javi, Nati. La verdad que estoy muy contenta de estar acá, pues participando con ustedes de este proyecto tan bacano, del cual soy público de ustedes siempre. Así que la verdad que bueno, espero poder hacer aportes bueno, muy valiosos con respecto a este tema tan importante. Y como le dije a Javi, wow, qué honor. De verdad que me encanta estar aquí acompañándolos hoy. No, a nosotros Meli, nos encanta que estés con nosotros. Súper honrados de tenerte. De verdad que, bueno, Meli la conocemos hace mucho tiempo. Fue mentora de nosotros cuando estábamos todos. Bueno, no, no nos llevamos tanta diferencia de edad. No te voy a decir vieja. No. No, pero sí fuiste Meli, mi profesora. Meli muy joven y era muy joven, fue mentora mía de investigación, siempre fue como nuestro referente de investigación, es psicóloga clínica además, de doctora en psicología, y específicamente la hemos invitado a este tema porque en su tesis de doctorado habló mucho del tema de la salud mental del cuidador. Y aquí yo creo que vamos a abordar dos temas súper chéveres, y es el cuidado de la persona con alguna enfermedad a nivel de salud mental, alguna problemática a nivel de salud mental, sí, que se requiere, porque no podemos excluir a una persona ya de la sociedad, porque sencillamente no se puede adaptar, lo que sea, excluido de la sociedad, que eso es lo que muchas veces pasa. Y sobre todo, la salud mental de entonces de quien cuida, o sea, va a ser súper interesante y nosotros
apenas vimos el día, en el marco, cuando estábamos haciendo la planificación, los dos dije, Melissa. De una, ¿saben? Que está el momento preciso. Pues para darle contexto a nuestra audiencia, la tesis doctoral de Meli justamente se centró en buscar cuáles son esas relaciones que existen entre cuidado de una persona con Alzheimer particularmente y cuáles son los efectos psicológicos que el cuidado ejerce, ¿no? El que la persona que ejerce el cuidado tiene cuando cuida. Entonces, bueno, con esta introducción vamos a comenzar preguntándote, Meli, ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Qué fue lo que te motivó para indagar sobre este aspecto? Bueno, la verdad que ya ni me acuerdo cómo llegué. Mentira. La verdad que no, inicialmente para el doctorado tenía pensado era trabajar con díadas, o sea, la pareja, ¿no? Cuidador y paciente. Porque, bueno, yo desde entrada había trabajado mucho tiempo, bueno, de aquellas épocas que fui mentora y profesora de ustedes, mucho más en el área neuro, ¿sí? Pero la vida me fue llevando a la clínica y yo igual ya estaba haciendo el doctorado, entonces estaba como dije, bueno, aquí puedo hacer como un mix. Y por eso decía, me parece chévere como poder traer al trabajo también al cuidador, ¿verdad? O sea, no solamente pensar cómo rehabilitar al paciente, sino cómo trabajar con el cuidador. Temas logísticos varios de conseguir esa muestra como tenía que ser para trabajar con las díadas. Yo decidí finalmente solamente trabajar con los cuidadores. Entonces, tenía ya como igual la misma estructura de trabajo y nada, empecé a trabajar con los cuidadores. Ya tenía también como una puerta con una fundación que se llama AFICA, no es fundación, perdón, AFICA. AFICA, que seguro alguna vez ustedes fueron por ahí, que es la Asociación de Familiares y Cuidadores de Pacientes con Alzheimer. Entonces, son de acá, de la ciudad de Barranquilla. Ya con ellos yo había participado alguna vez, pues, con charlas, cuando ellos festejan o celebran, pues, la semana del paciente con Alzheimer. Había trabajado ya con ellos y entonces, pues, los conocía y empezamos a trabajar con ellos. Hicimos 2 rondas de trabajo pues bien chéveres con ellos también, para conocer, ¿sí? Para conocer y adentrarme mucho más en el mundo del cuidador. Meli, tengo una pregunta, y creo que esto ya va a ser como entrando directamente al tema como tal de la tesis, y es, bueno, como te centraste solo en los cuidadores, ¿nos puedes dar como sobre todo en los cuidadores de pacientes con Alzheimer, ¿verdad? Fue específicamente pacientes con Alzheimer al final. Con Alzheimer, sí. Perfecto. Entonces, así como para ir entrando en el tema, ¿cuáles a grandes rasgos pueden ser esos efectos? Porque ¿quién se imaginaría que el cuidador del paciente con Alzheimer puede sufrir algunas cosas también? ¿Cuáles son esas cosas que empieza a padecer o a sufrir el paciente con Alzheimer? ¿Cuáles son algunos de esos efectos que el paciente, el cuidador del paciente con Alzheimer puede estar experimentando? Fíjate que con eso, yo me acuerdo siempre, hacemos como una comparación entre las alteraciones que sufre el paciente, ¿sí? Que entonces son cognitivas, conductuales, emocionales, también físicas, y hacemos como si fuera de estos mapas conceptuales, ¿sí? Como solamente de relacionar conceptos. Y resulta como que el del paciente se ve así, y cuando mostramos el del cuidador es una cosa como así. O sea, porque el paciente puede llegar a sufrir el cuidador, las mismas que el paciente, ¿sí? O sea, puede sufrir las mismas emocionales, incluso alteraciones cognitivas, ¿sí? Como de la atención, el lenguaje, o sea, pueden tener alteraciones también. Pero le sumas, ¿no? Entonces, están las físicas, por ejemplo, mucho el dolor, ¿sí? El dolor como tal, problemas físicos. Entonces, vienen más problemas laborales, problemas de pareja, problemas a nivel social, sí, o sea, se les suman muchos otros, ¿sí? Claro. Porque la experiencia del cuidador se vive desde una persona que está sana inicialmente,
¿sí? Y además que es una persona que no está preparada para eso, ¿sí? O sea, es una persona que no estudió para eso, es una persona que no tiene idea muchas veces, y que de hecho este tipo de asociaciones como AFICA lo que hacen es eso, o sea, como muchas charlas para educar, sí, a los cuidadores. Oye, mira, con una enfermera que les explica, por ejemplo, los que ya están en cama, cómo cuidarlos para que no les salgan escaras, o cómo cuidar las escaras cuando ya salieron, cómo hacer cuando ya se les da alimentación. O, por ejemplo, entonces, desde psicología, ¿qué se hace, qué se trabaja desde la parte psicológica, qué pueden hacer ellos en casa? El médico, el psiquiatra, o sea, todos los profesionales, muchos hemos hecho este tipo de apoyos. Ellos cuentan con una red de profesionales con los que trabaja siempre, y que nos invitan cuando necesitan este tipo de cosas. Entonces, realmente vemos que las alteraciones, o sea, pueden llegar a ser mucho más amplias, incluso mucho más variadas. Y lo más triste del tema es que son invisibilizadas, ¿sí? O sea, es como que te sientes mal. Bueno, y cuéntame, ¿le diste el remedio ayer? O sea, es como que no hay un impacto. En primer lugar, yo iba a decir que en primer lugar no me había puesto a pensar en ese detalle de que la persona no está entrenada, simplemente paciente con Alzheimer, pum, te cae eso parece una tontería, pero a mí también me dejó como que, claro, o sea, yo tengo trabajando en una fábrica toda la vida y de un momento a otro me tengo que volver experto en Alzheimer, ¿sabes? Claro. Sí, súper fuerte. Claro, y por ejemplo entender que es una de las cosas que a ellos les cuesta desde la psicología, cuando el paciente tiene alteraciones. Mira, una de las alteraciones más duras para los cuidadores son las alteraciones neuroconductuales del paciente. ¿Sí? Cuando el paciente se pone agresivo, cuando el paciente cambia la personalidad, cuando el paciente se pone vulgar, cuando se pone desinhibido también, por ejemplo, de decir cosas inapropiadas en público, o tratar mal a un desconocido. ¿Sí? Yo recuerdo mucho cuando yo estaba haciendo mis prácticas del pregrado, un paciente que era un señor ya mayor, con su Alzheimer ya más o menos ahí como en una etapa no tan inicial, que era súper grosero con nosotras, ¿sí? Porque él decía, como para qué me trajeron, o sea, esto que yo cago aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero tal, y era muy, muy cascarrabia, ¿sí? O sea, también tienen esta parte, y entonces los familiares piensan como que, ay, pero ¿por qué me trata así? O sea, como se lo toman con ellos, ¿no? Claro. O sea, es que es conmigo, ¿no? O sea, ahora me trata mal, ahora me dice cosas, y se les olvida, o de pronto es que a veces ni lo saben, que es producto de una enfermedad que ha venido afectando ciertas estructuras del cerebro, y que por eso es que está cambiando su forma de tratarte, ¿sí? No te está tratando mal porque te quiere tratar mal, o sea, te está tratando mal porque ya tiene unas alteraciones que le imposibilitan tener un tratamiento normal. O sea, el de antes no está, y ahí empieza el duelo. ¿Sí? Ahí empieza el duelo de los pacientes. Porque ya ya ahí nos estamos metiendo en el tema de duelo también, fíjate, ¿sí? Es perder la imagen que ya yo tenía de esa persona. No, claro, ya no está, o sea, ya empiezo a perderlo, lo empiezo a ver como que se desdibuja, lo empiezo a ver como que se va diluyendo a medida que avanza la enfermedad, porque sé que está ahí su cuerpo, reconozco su cara, a veces se acuerda de cosas muy viejas, pero ya no es la persona con la que me casé, ya no es mi papá ya ni me reconoce, ya piensa que yo soy mi mamá, que soy mi tía, que soy otra persona, pero ya no se acuerda porque, claro, ya no tiene la visión de que yo crecí. O sea, ya la alteración de la memoria no le permite acordarse. Mencionabas ahorita de que los cuidadores son muchas veces como overlooked, o sea, como que casi no pensamos en ellos, sino que pensamos en el paciente, en la persona que tiene la enfermedad, a quien tenemos que cuidar. Y estoy pensando un poco como a nivel macro, a nivel de sistema de salud, en una atención integral, ¿no? Porque no podemos darle calidad de vida a una persona, en este caso, del ejemplo de tu tesis doctoral con Alzheimer, si no pensamos también en la calidad de quien lo cuida, ¿no? En la calidad de vida del cuidador y los recursos que este cuidador tiene que conocer y tener a la mano para poder cuidar apropiadamente de la enfermedad, en este caso la demencia de Alzheimer. Entonces, tú, y mencionabas también el tema de la asociación, ¿no?
pero ¿conoces si en nuestro sistema de salud colombiano existen apoyos para los cuidadores? Educación para los cuidadores, recursos que ellos puedan acceder, o simplemente la EPS le manda la pastilla, la droga y el control con neuropsicología. Y eso, ahí hacer fila, y ahí hacer para los pañales, y ese no sé qué, porque... No existe todavía eso, Javi. La verdad que es una de respuesta las corta, cosas no. que no existe. O sea, mira, cuando hicimos el trabajo con... O modelos que existan de pronto en otros países, si conoces. No, en otros países puede haber, sí puede haber, no te puedo decir ahora exactamente. Yo sí sé de pronto que en Estados Unidos, bueno, obviamente en España, en Granada existen la asociación de personas, pero por ejemplo esto es para daño cerebral, pero entonces es daño cerebral, o sea, que te reciben a la persona con Alzheimer, pero de pronto exista el de específicamente de Alzheimer. Pero por lo menos en nuestro país no. En nuestro país yo alcancé a saber de un laboratorio de pastillas, de medicina, que tenía ese grupo de apoyo, digamos, como un apoyo a los pacientes que consumían el medicamento que ellos fabrican para el Alzheimer, ¿sí? O sea, como que tienen como su especie allí de grupo de apoyo, y es como, obviamente, ustedes saben cómo es la industria farmacéutica, que pues por lo menos lo hacen, ¿no? Dentro de toda ellos tienen mucha plata, o sea, tienen muchísimo ingreso. No, claro, entre todo el dinero que les entra y la destrucción que a veces... Se pueden llevar a los médicos de crucero ahora que no puedan hacer pagarle un profesional para que haga, ¿sí? O sea, y a los congresos y pagarle una semana en hotel y todo. Entonces, bueno, ellos hacen estos grupos de apoyo que debe ser como así de todo el ingreso que les entra. En ese entonces lo hacían, yo no sé si todavía lo hacen, ¿sí? Pero bueno, fíjate, igual que es una cosa como amarrada, ¿no? Como que cuando el médico le manda al paciente, mira, tienes que tomarte este medicamento que ya yo sé que es el comercial de la marca, del laboratorio tal, entonces le doy el número de la persona X, que es el contacto, y entonces ahí, pues, lo meten, ¿sí? Como que mientras sigas con ese médico, mientras sigan recetándote eso, mientras, ¿sí? O sea, te vamos a tener asociado a esto mientras tú sigas consumiendo mi medicamento. Entonces, bueno, obviamente es una cosa ahí muy como del capitalismo y esto, pero digo yo que por lo menos existe, o sea, que por lo menos existe, teniendo en cuenta que si tú eres un cuidador en nuestro sistema de salud y tú te estás sintiendo sobrepasado, a ti te toca ir como paciente nuevo, ¿sí? De cero. O sea, te toca ir al médico a decir, mire, doctor, yo me estoy sintiendo esto. O sea, tú no puedes llegar simplemente a decir, yo soy cuidador de Pepito, ¿no? Que decir, yo me estoy sintiendo me encanta que lo digas, porque ahí quería llegar, y es como el hecho de ser cuidador también genera nuevas enfermedades. Es decir, una sobrecarga. El hecho que alguien exactamente, la sobrecarga del paciente del cuidador, perdón, de la que Meli habla en su tesis, ¿no? Como esa sobrecarga también hace que se genere más enfermedad, ¿no? Puede ser física, mental o ambas, y recarga más el sistema de salud. Y luego lo hablaremos más adelante y llegaremos ahí. Cómo se hace también el cuidador que no está bien consigo mismo, termina también afectando el curso de la enfermedad del que cuida. O sea, que un efecto dominó, o sea, una enfermedad, todo lo que, una situación, una condición particular, porque me imagino que no solamente será con el Alzheimer, este es tu caso particular estudiado, pero ahora se me están viniendo a la cabeza personas que requieren cuidado 24/7, claro. Todos, o sea, todos. Lo que pasa es que en aras de poder publicar resultados, claro, ¿sabes? Como que se entiendan y todo esto, hay como que enfocarse en un tipo de población. En una población, claro. Pero mira, yo trabajé, o sea, yo publiqué los de Alzheimer, o sea, trabajé para la tesis con los de Alzheimer, pero a mí me llegaba gente, ay, doctora, mira, lo que pasa es que mi papá lo que tiene es una demencia frontotemporal. Yo le decía, ven igual, o sea, a mí que mira, ya tenían incluso alguien que cuidaba a familiares con esquizofrenia. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que cualquier enfermedad crónica, ni siquiera tenía que ser muchas veces enfermedad mental, sino a veces enfermedades incluso solo físicas, también, o sea, también pueden producir la mayoría de estas alteraciones. O sea, lo que pasa es que hay detalles, hay cositas muy puntuales, que de pronto hay perfiles diferentes entre uno y otro, pero es que en general son muy parecidos. O sea, tú vas y buscas los de Alzheimer versus los de
problemas, por ejemplo, de la columna versus los de cuidadores de niños, por ejemplo, con trastornos del neurodesarrollo, cuidadores de pacientes crónicos también de como físicos, cuidadores de pacientes con trauma de cráneo que quedaron mal cuidados, o sea, etcétera, 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 etcétera. O otro tipo Pero de un paréntesis, demencia. Meli. Muy parecido. Tú en el transcurso de tus estudios doctorales, mientras atendías a estas personas, ¿les ofreces también algún tipo de intervención, grupo de apoyo, educación? Claro, es que eso fue lo que hicimos. O sea, en paralelo a la recolección de datos. sí, claro, es que con ellos se hizo O tu tesis intervención. incluyó intervención, no Sí, solamente la recolección. incluyó intervención. Yo hice intervención con Qué ellos, interesante. como de trabajar, o sea, un poco desde el modelo cognitivo-conductual, de enseñarles también ellos mismos a reconocer sus creencias, ¿verdad? Mirar como que, bueno, tu reacción no es una reacción que de pronto todo el mundo tendría, aunque es muy válida, pero no todo el mundo la tiene, porque tu reacción viene de cómo tú interpretas, ¿no? Lo que está pasando. La Entonces, situación. por eso te decía, enseñarlos a entender, bueno, es que si me miró maluco no es porque, no sé, porque ya no me quiere, o Es porque, a mí, no es a ¿verdad? O mí. es conmigo, sino es que es una cosa que es de la Ujú. enfermedad. Entonces, si yo pienso que es de la enfermedad, de pronto como que me enojo menos y no voy a reaccionar desde el enojo, sino que voy a reaccionar de pronto más desde la compasión, sí, más desde la comprensión, entendiendo igual que esto puede ser una carga muy tenaz. O sea, la sobrecarga en sí misma no es una cosa objetiva, o sea, la sobrecarga es como tú lo percibes, ¿sí? Cuando hablamos de los niveles de Fíjate, sobrecarga claro. es como que Esa tú era qué mi siguiente piensas, o sea, pregunta. por ejemplo, hay una pregunta de la prueba de sobrecarga, del test, del inventario, que dice como que si yo pienso que mi familiar pide o demanda más de lo que realmente necesita, por ejemplo. O sea, porque es que es tu Pero eso es percepción. percibido Claro, 100%, es tu claro. percepción totalmente. Entonces, la sobrecarga es que es tuya, porque hay gente que dice, sí, no, yo no duermo, yo no vivo, yo nada, pero yo estoy contento, porque yo no lo veo como una sobrecarga, ¿sí? Y es que esa es otra de las cosas que vimos, que decíamos, como que es que nuestra cultura, como estamos tan acostumbrados a ese tema como tan maternalista, ¿no? Como que, fíjate, no sé si ustedes en sus familias, pero yo sí lo vi en mis familias y todavía pues lo veo, el tema de que si alguien se enferma, los vecinos que asumen, o sea, que es que el que vive con el enfermo es el que lo cuida. Si tú lo llevas a que te lo cuide alguien más, Sí. uy, eso se ve mal, ¿no? Como que... Claro, ¿cómo se le ocurre, qué cómo locura. se digna hacer esto? Y Sí, por sobre ejemplo, todo, Meli, justo estás tocando un tema súper interesante, porque era mi siguiente pregunta, y es el tema del perfil que viste a nivel sociodemográfico, del perfil de quien cuida. Sospecho que son mujeres, porque en obvio, general las tareas del cuidado son obvio. mujeres, pero me gustaría saber como resultado de tu tesis con respecto a Sí. esto. Si También yo me quiero tenía dos aventurar hombres en la muestra, eran muchos. Si yo tenía dos hombres en la a muestra, eran decir muchos. que el nivel socioeconómico como otra variable sociodemográfica, podría Ah, pensar yo que el nivel más alto contrata a quien cuide. No sé, pero bueno, ya tú nos Pero no dirás. siempre, o sea, sí, tienen con qué. Pero bueno, para responder la pregunta de Nati, sí, mayoría mujeres, ajá, ok. la mayoría también cónyuges o hijas, Oh, porque, pero fíjense también, o sea, hijas cuando es la mamá la enferma, más que todo, ¿cierto? O sea, porque porque cuando es claro, el papá si, es la esposa. si la enferma es la mujer, puede que el esposo Ajá. cuide, pero más que todo terminan siendo las hijas las que se encargan. ¿Por qué? Porque desde nuestra Qué cultura Fíjate. eso es algo que de interesante. pronto no está no mentira, sí, eso sale, en los datos descriptivos de las investigaciones eso sale, o sea, desde lo que tú veas también, normalmente los perfiles son así, y sobre todo Ujú, en Latinoamérica, pero también en ujú. otros países, o sea, en otros sectores también se ve, o sea, que igual la mujer tiende a ser más la que cuida. Y si tú te pones a pensar, ya lo trasladamos así como otro tipo de cuidado, la maternidad, ¿cierto? O No, sea, total. es lo mismo, ¿sí? Sí, no, es Habrá que... hombres, claro, hay hombres que cuidan. Sí. Y hoy cada día los hombres, yo pienso que eso puede ir cambiando ese perfil porque cada día los hombres por lo menos asumen una paternidad mucho más activa, Activa. ¿sí? Más Ujú. como que participan y de verdad están metidos en el cuento y saben bañar a sus hijos y saben cambiarlos y saben arreglarlos para que salgan a la calle sin que la Ujú. mamá dé todas las instrucciones.
Entonces, Claro. eso es una cosa como que termina también, digo yo, como que permea igual a todas las áreas de la sociedad, a todos los fenómenos que ocurren, porque el cuidado termina siendo mucho más en una este labor momento de la femenina. mujer. Sí, Y se fíjate retroalimenta el estereotipo de género. Claro, y fíjate que hay investigaciones que dicen que porque en psicología, en enfermería, en trabajo infantil hay tantas mujeres, porque está todo asociado a que las mujeres solo somos las que sabemos cuidar. Las mujeres son las que hacen labores de cuidado. Exactamente, entonces, o sea, no me sorprende, pero me sorprende. No me sorprende. No nos sorprende. No me sorprende. No nos sorprende. Meli, otra cosa. Bueno, hay algo, no sé si a ustedes les ha salido, pero hay una chica que de hecho estudió en la Norte, que hace contenido en TikTok de su vida cuidando a su tía que tiene Alzheimer. Estudió psicología. Ay, claro. Sí, Aleja Cami. Ella Cami, sí. Sí. Ella me sale ¿sabes muchísimo en TikTok y me gusta yo no soy muy mucho. tiktokera. Ella es... Yo casi no me entero. No eres muy tiktokera. Necesito bueno, que me lo manden. ella es más de TikTok que de Instagram. Sí. Te la voy a mandar. Es muy interesante. Yo la conozco personalmente. Muy interesante el contenido que ella hace, porque son las filas que le toca hacer y todo, lo que sufre con la tía, lo que le ha tocado aprender, y eso que la pelada es psicóloga. Pero claro, la red de apoyo con la que tiene que contar, porque ella cuenta con una red, pero ella es la cuidadora principal. Y documenta como su historia, como su journey con el Alzheimer, creo que se llaman los episodios. Pero qué interesante. Muy interesante. Qué interesante. Bueno, ese perfil, qué bueno que ese perfil no es tan común. Ese perfil no es tan común. Tipo, una sobrina cuidando a una tía, eso no es tan común. Es que yo creo que por eso es que el contenido le ha pegado mucho, porque es muy único. Es muy único. Y es muy auténtico, también tengo que decirlo. Sí. Porque no es de esas personas que tú dices, lo está mostrando para ganar. O para ganar lástima, no. Se nota auténtico, se nota genuino, y se nota que lo hace con todo el amor de su corazón para su abuela. No, es la tía. Es la tía, perdón. Sí. Lo que pasa es que creo que es como tu caso, Javier, que ella se crió con su tía. Literalmente. Entonces, por ejemplo, ponte tú que si a tu tía le llega a pasar algo, ella tiene su mamá, pero su mamá no vive aquí en Barranquilla, pero por ejemplo a tu tía le llega a pasar algo, que tu tía que no tuvo hijos, entonces tú serías el cuidador principal. Eso es justamente lo que a ella le pasó. Entonces sí, es súper interesante, te la voy a mandar. Y en eso, Meli, por ejemplo, yo viéndola a ella, yo descubro un montón de cosas, como que, oye, todo lo que esa pelada tiene que hacer, o sea, ella tiene desde el día anterior ya planificar todo su día, claro, porque alguien depende 100% de ella. Entonces, a ti de estos hallazgos, digamos, cuando tú te enfrentas a tus resultados, ¿qué fue lo que más te sorprendió encontrar? Bueno, la verdad que una de las cosas que a mí me sorprendió era, por ejemplo, que la gente con dos cosas. Uno, una variable que apareció por todos lados, porque yo hice un trabajo de predicción, o sea, de variables predictoras, identificar variables que predicen la sobrecarga y variables de salud mental, como la depresión y eso. Entonces, cuando encontramos que el dolor corporal, ¿sí? Como el dolor físico, es una variable que está metida en todos lados. O sea, es impresionante. ¿Sí? Una variable que eso es una variable de un inventario de salud, que es el SF36, no sé si ustedes se acuerdan. Me suena. La verdad que te lo juro que tú me hubieras dicho, Melissa, ¿tú cuál piensas que es como de las que menos? En mi top 3 de las que menos iban a aparecer estaba esa, ¿ya? O sea, yo decía como que... El dolor. Bueno, sí, de pronto el tema del dolor es importante, pero aquí apareció como relacionado con de todo. O sea, con la sobrecarga, con la misma depresión, con tantas cosas, y entonces era como, ven acá, o sea, ¿qué pasa con el tema del dolor? Y ya uno se pone a pensar, ¿verdad? Imagínate lo que es cuidar a una persona, lo que implica cuidar a una persona, que literal, o sea, mira, piensa en esa pelada, lo que decías, como lo que ella hace en su día a día, imagínatela haciendo todo eso con dolor. Con un dolor que ella considera limitante para sus actividades, ¿sí? O sea, mientras tú más sientes que el dolor afecta tu vida, más te afecta todo lo demás. Entonces, era como, yo decía, mira una cosa, o sea, como tan básica, ¿sí? O sea, tu salud física.
si nos vamos como al tema de las necesidades del ser humano, no sé qué, o sea, toda la base, ¿no? O sea, decimos, oye, mira, yo me esperaba otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que la plata ni siquiera parecía como tan importante, sí, como que por ahí, sí, bueno, importa, pero no era una cosa que resultó tan llamativa, sí, o por lo menos estadísticamente, pero esta fue, o sea, de verdad que en todos los modelos salía, como una variable de el cuidador. ¿Es porque el cuidador ya trae un dolor físico o es porque el dolor físico se adquiere esa parte no te sé decir, por causa del cuidado? No te sé decir, porque la mayoría eran cuidadores que tenían ya un año. Entonces yo no te puedo decir, esa parte ahí queda como, de pronto pudiera ser para futuros estudios, como que preguntarle específicamente, ven, pero este dolor ¿hace cuánto lo tienes? ¿Sí? Porque es como, bueno, lo que está pasándoles en el momento y de unos par de meses para acá, digamos. Entonces, porque lo que yo me imaginaba era un poco el tema de cargar físicamente con la persona. Bueno, pero estoy pensando más allá del Alzheimer, ¿no? Estoy pensando en personas que tienen enfermedad de Parkinson o una persona con una discapacidad motriz, en donde hay que hacer un trabajo de esfuerzo físico, que por supuesto es una sobrecarga evidente. Y yo te quería preguntar eso antes, y es, en tu muestra, ¿cómo se ve esa sobrecarga? Para no hablarlo en abstracto y que de pronto la gente diga en su cabeza, ok, yo pueda que esté sintiendo lo mismo. Yo sé que es algo percibido, pero ¿qué es lo que la gente reportaba como sobrecarga? ¿Qué se identifica como sobrecarga? Ellos sentir, o sea, como te digo, o sea, entre sentir, percibir, o sea, como poderlo decir, que de verdad la labor del cuidado es algo que les demanda mucho, que la labor del cuidado es algo como que puede incluso llegar a sobrepasar lo que ellos están preparados para dar, ¿sí? O sea, como que sentir que es que esto es mucho, o sea, que necesito como apoyarme en alguien porque es que ya esto a mí solo me está pesando demasiado, ¿sí? O sea, mira el nombre, ¿no? Como sobrecarga, es como algo que tú llevas y que tú dices, bueno, o sea, esta persona la estoy cuidando, pero hay muchos aspectos, ¿no? El cuidado, el tener a alguien que te ayude, el que tanto la persona te pide, cómo la persona se comporta, ¿cierto? Entonces, es como decir, ¿cómo tú te sientes? O sea, es que la sobrecarga es uno, o sea, es que, como te digo, podemos estar cuidando los tres personas con las mismas características, que de todas formas puede que yo tenga sobrecarga altísima, Javi más o menos y Nati nada. Ya ahí eso va de acuerdo a las características personales de uno, a cómo incluso de pronto no es lo mismo cuidar a una persona en mi casa que en tu casa o en tu casa, o sea, son cosas que van como agregando a cómo es tu experiencia particular y cómo tú también puedes evaluar esa experiencia particular que tú estás como atravesando. Le contaba a Nati ahorita que me surgían dos preguntas así super flash para que las respondamos así flash. Una de esas es, entonces, tú no estudiaste cuáles son esas variables que median que alguien tenga más sobrecarga que otro. ¿O lo sí, por ejemplo. En algún grado? Tengo preguntas genuinas, Melida. Estoy muy interesado en conocer bien esto. No son mediadoras, son predictores. Son predictores, ¿sí? Entonces... Predictoras de la sobrecarga. Sí. Sí. Ya, de la sobrecarga. La sobrecarga. Pero dame un segundo si quieres. Voy a mirar exactamente el modelo para no decir de locuras porque ya la memoria me puede empezar Igual a fallar. lo podemos publicar. Yo tengo pero sí, hay unas en especial, no, pero déjame te lo busco enseguida. ¿Cómo es que se llama esto? Bueno, y mientras que tú lo buscas, la otra pregunta era si el estudio tuyo se limitó a factores psicológicos, ¿cierto? A predictores psicológicos. No, también había sociodemográficos. Y sociodemográficos. Por ejemplo, y psicológicos. Una de las factores que a mí me llamó la atención, que ahora que me preguntaban ahorita, una de las cosas que me llamó la atención de los resultados fue, por ejemplo, que la gente con respecto a de pronto al apoyo social, al bienestar, bueno, no mentira, yo no evalué bienestar, pero sí de pronto el rol emocional, o sea, cómo la gente se siente a nivel emocional, había una relación de que las personas de estratos más bajos, como quien dice, estaban mejor que las de estratos más altos. Cosa que uno puede pensar como que anda, pero ¿cómo así? Si el estrato bajo es un factor de vulnerabilidad, ¿cierto? Como de desarrollar problemáticas y tal.
Y resulta que ¿Cuál no. fue la explicación? Entonces nosotros decíamos como que, pero ve, qué cosa tan rara. Y era más relacionado también con la parte social, o sea, que tenían como más ¿Apoyo social? Red de vamos a apoyo decirle, social. no es apoyo, función social. Vamos a decir que esto es un nombre como de bienestar social, ¿sí? Ah, ok. Como de Está bienestar captando. social, más o menos. Y lo que decíamos era, mira, puede tener que ver, o sea, estamos echándole cabeza, échele cabeza, échele cabeza. Y decíamos, es una cosa que puede tener que ver con el hecho de que la gente en sectores más populares, tú sabes cómo es la interacción. O sea, si tú te vas Sí. a un sector súper exclusivo de aquí, la gente muy poco se relacionan entre No sí. conocen, los vecinos no se Tienen conocen, ni no idea, saben o que sea, y al frente, tú no sabes quién vive abajo, ni Claro, arriba, ni al lado, nada más de ajá. pronto porque socializan en otro lado y saben que viven en el mismo edificio, conjunto, lo que sea. Pero acá como que son casas pequeñas, barrios pequeños, calles pegadas, entonces es como que, ok, o sea, me siento más, Hay más redes sociales. La sí, más comunidad red social, me el siento sentido más de comunidad es más fuerte. en capacidad de relacionarme Exacto. con los demás porque tengo al otro más cerca. O sea, era lo que Sí. decíamos, como que tiene que haber algo relacionado con eso. Y era una de las cosas que llamaban la atención porque no era lo esperado. ¿Sí? O sea, eso Súper no era lo interesante. esperado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para la sobrecarga, miren, la sobrecarga se predice con, como les dije, el dolor corporal, allí siempre el dolor corporal apareció, la ansiedad, ¿sí? O sea, a mayor ansiedad, pues mayor sobrecarga. Entonces, acuérdense que la ansiedad también es un rasgo, ¿no? O sea, puede ser que tú estás ansioso y puede ser que tú traes de rasgo una tendencia a ser ansioso. Entonces, a mayor ansiedad en ambos sentidos, cualquiera de los dos, hay mayor sobrecarga, ¿no? Entonces, una persona, vamos a suponer una persona que se le enferma un familiar y ya de por sí sabe que es una persona que tiende a ser ansiosa, es una persona que está en mayor riesgo de desarrollar una alta percepción de la sobrecarga. ¿Sí? Meli, por eso en la intervención, entonces todo lo del tema de las distorsiones cognitivas, me imagino también una de los frentes es, entonces aquí estamos, primera recomendación, importante que el cuidador también se cuide, asista a terapia, obviamente en la medida de lo posible, porque este es el mundo ideal, pero claro, ¿qué tal que el tema del cuidado se me esté agotando? Obviamente todos los recursos, no cuento con más apoyo, tal, pero pudiera ser como una primera como recomendación, porque tú también eres importante, es lo que quiero decir. Como estábamos diciendo ahorita, pareciera que lo único a revisar en este tipo de casos es la persona que está sufriendo como la enfermedad primaria, pero fíjate que no. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros decíamos, claro, es que no es lo mismo, como te decía, una persona que tiende a ser súper relajada y que le pasa esto, como que tiene mayor capacidad de decir, puedo con esto, así como que lo voy a lograr. Pero cuando ya tú de por sí traes apoyo, tal. la sensación de que no, de que todo te sobrepasa y entonces se te viene una situación como esta, ya, o sea, tú dices, no, o sea, aquí sí ya esto es demasiado, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, es que a mayor interacción positiva, que es una dimensión del apoyo social, había mayor sobrecarga, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, de pronto era algo y esto acá no quiero como, ¿cómo se diría? Como fregar a la asociación, pero decíamos, de pronto para ellos, como ellos la mayoría, o sea, la mayoría de la muestra eran de la asociación, hubo gente que era de afuera, pero la gran mayoría eran de la asociación, decíamos, ¿será que incluso el saber mucho, sí? O sea, esa interacción positiva entre ellos es todo el apoyo que ellos se dan y además que asisten a las charlas, les enseñan. ¿Será que saber mucho incrementa como esa sensación de no estoy haciendo todo lo que se supone que debería hacer? Total, ¿sí? Y sabes que está pensando también la comparación con el otro, como talcito no está tan bien como yo, el talcito sí tiene tal, claro, el ir a esa asociación permite que también se den estas otras como fenómenos como sociales en segundo plano. Me siento apoyada, pero al mismo tiempo como que ganas algo por un lado, pero por otro lado como que me comparo, me siento mal. El otro le compró la cama de hospital, supongamos, y yo que ya hace 6 meses debería tener esa bendita cama que vale no sé cuántos millones,
y no puedo comprar la cama, cosas así. Entonces también eso aumenta la sobrecarga. El propio ejemplo de que no hay nada perfecto en la vida. Sí, ya va saliendo. Bueno, sí, estoy yendo a la asociación, pero a la vez. Miren, había mayor sobrecarga también cuando el deterioro del paciente era menor. Esa era otra cosa que dijimos como, ¿what? O sea, si el paciente no está tan deteriorado, ¿cómo así que hay más sobrecarga? Pero bueno, imagínense ustedes un paciente que tiene la posibilidad de tratarte mal, quejarse, decirte que lo que hiciste no estaba bien, tratar mal al vecino, dar gritos y decir, yo recuerdo un familiar que gritaba en la puerta de la casa, porque estaba en capacidad de pararse, caminar hasta la puerta, quedarse ahí, hablaba, el habla no estaba deteriorada, y se paraba en la puerta, se agarraba de la reja abierta, con la puerta abierta, ¡auxilio! ¡Me tienen secuestrado! Imagínense. O sea, porque no reconocía el lugar donde estaba la casa, quién estaba, o sea, entonces era como, ¿verdad? En cambio, con un paciente ya tan deteriorado que está en cama, que no sé qué, no te hace esas cosas. Entonces, los síntomas neuroconductuales están como a flor de piel en esas primeras etapas, cuando todavía no hay tanto deterioro, porque todavía, ¿en qué medimos el deterioro? Que todavía puede hacer ciertas cosas por sí solo, que todavía se acuerda, ¿verdad? El deterioro de la memoria no está tan avanzado, el deterioro del lenguaje, el deterioro de otras funciones no está tan avanzado, entonces no hay tanto deterioro, pero esos primeros síntomas más psiquiátricos, digamos, neuroconductuales, son los que a las personas también como que les dan esa sensación de no puedo despegarme ni un minuto porque se puede parar de la cama, ir a hacer cosas, ¿cierto? En cambio que el paciente cuando está más deteriorado, que ya menos puede hacer y que tiene que quedarse quieto, es como que, bueno, por lo menos me puedo sentar a respirar porque sé que no se va a parar solo. Explicado, así tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo, claro, un paciente que se mueve, que tiene movilidad propia, que puede tomar decisiones equivocadas o peligrosas para él, pero que está activo, en cierta medida puede generar un descanso que esté en cama, ¿no? Tú ves un modelo predictivo de esta cosa y tú dices, ¿cómo así? Pero ahí es donde encuentras la limitación de los datos porque tienes que explicarlos con lo cualitativo y con la experiencia de las personas y ahí donde uno ve cuando cómo tú te metes a mirar, te dices, claro, sí. ¿Cómo así que pasa esto y te pasa lo otro? Claro. Ahora has mencionado justamente cómo el nivel de deterioro del paciente puede afectar al cuidador, pero también sé que en tu tesis exploraste un poco sobre cómo esta sobrecarga y estas circunstancias particulares del cuidador también pueden afectar al paciente o a quien cuida. ¿Eso cómo se ve? Exacto. Bueno, lo que pasa es que el paciente, a ver, cuando el cuidador, ¿se acuerdan que les decía? Ellos forman díadas en últimas, o sea, y es como si hiciéramos, vamos a decir, como un equipo de trabajo. Entonces, un equipo de trabajo donde hay obviamente no hay una, ¿cómo se dice? O sea, no están equilibrados, ¿sí? O sea, hay una disparidad ahí obviamente en capacidades. Pero cuando todo se lo achacamos al cuidador, ¿cierto? Y el cuidador desarrolla este síndrome del cuidador, ¿verdad? De sentirse sobrecargado, de tener incluso lo que llamamos también el burnout, ¿sí? O sea, logra cumplir los criterios para esto. Ya la persona no cuenta con los recursos, ¿sí? Personales, psicológicos, emocionales, conductuales, para hacer frente a las demandas de la mejor manera posible. Entonces ahí es donde también se empieza a afectar el paciente. Entonces no es lo mismo un cuidador absolutamente ya sobrepasado por las labores del cuidado, que no quiere tener relación con el paciente, que hace lo mínimo, que incluso los puede llegar a tratar mal, ¿verdad? Que no quiere tener una relación más, ¿cómo podríamos decirle? Más sana o más equilibrada, de pronto más tranquila, no va a estar haciendo una buena labor, digamos, sin querer agregarle más peso a esto que ya tiene gran peso, pero bueno, sabemos, ¿sí? Y en este caso habría que reconocerlo como que, o sea, estoy tan mal que yo voy a llegar a afectarlo, ¿sí? Y tengo que hacer algo por mí, porque si no hago algo por mí, lo puedo llegar a afectar a él o a ella también, ¿sí? Comparémoslo con una persona que no esté
enferma, que no se sienta tan sobrepasada y que de pronto pueda sentarse a conversar, que le gusta ponerle música, que le muestre fotos, que le cuente cosas de las noticias que pasaron en el día, que lo estimule. Que ya se establezca una rutina también, por ejemplo. Estimulación. Claro, entonces no es lo mismo, ¿verdad? El cuidado no es el mismo cuidado, nunca, jamás. Y se ha encontrado, que de hecho es un estudio ya de hace varios añitos, donde se vio realmente que también, o sea, no solamente era como el paciente afectando al cuidador, sino también entonces el cuidador afectando al paciente. Y se forma el ciclo, ¿no? Entonces, por eso claro, es que no y sobre podemos todo dejar cuando de lado el cuidador empieza a experimentar, cuando el cuidador empieza a experimentar síntomas de ansiedad o depresión, ¿no? Que ya, claro, como enfermedades mentales claro. O sea, también. que cómo voy a poder yo, sí, o sea, hacer frente a esto de una buena forma si toda mi conducta está Claro. relacionada con mi propia patología. O sea, si yo actúo desde mi patología, o sea, si yo estoy necesitando apoyo, yo qué ganas tengo de ir a ayudar a otro. Es como lo del avión, ¿sí? Cuando te dicen, en caso de despresurización, primero póngase usted la mascarilla de oxígeno y después póngaselo a otro. O sea, ¿cómo hacemos? Sí, o sea, como excelente que estoy haciendo todo por mi metáfora. paciente, pero yo estoy súper Que aplica mal. para todo en la vida. Que aplica para muchas cosas en la vida, sí. Entonces, es como que, o sea, cómo yo me pongo a no cuidarme a mí, ¿sí? O por lo menos pensar en el que está afuera, ¿no? Porque hay más familia afuera que puede por lo menos pensar en el cuidador, ¿verdad? Pero no, la familia, normalmente la dinámica de las familias lo que hacen es aumentarle la carga al cuidador, ¿sí? Como que tienes caras, como así, y no lo mueves. Se le infectó la escara. ¿Y cómo así? A criticar. No se le ha curado no sé qué cosa. Veníaslo tú. El remedio. Claro, el que viene a visitar el domingo, los 10 minutos que va, viene a criticar el que lleva de lunes a lunes atendiendo a la persona. Y yo también, Meli, pensaba que, por ejemplo, cuando llega una revelación de diagnóstico, como el boom al hogar, al núcleo familiar, que llega ese momento, bueno, se confirma que hay diagnóstico y si alguien, por ejemplo, que nos está escuchando, que conoce una situación, tiene una situación cercana a esto, cualquier diagnóstico de una enfermedad que requiera cuidado neurodegenerativa o lo que sea, ¿qué le dirías tú en esos primeros momentos? ¿Cuál pudiera ser como una recomendación así muy inicial para lo que se viene? No, pues la verdad, que yo sé que acabo de decir que saber mucho a veces puede ir en contra, pero la verdad que hay que empezar por informarse, conocer la enfermedad. ¿Sí me entiendes? Como saber realmente a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Porque puede sonar muy catastrófico en el momento, ¿verdad? Uy, Alzheimer, ¿esto qué es? O sea, ¿verdad? Y entender que no todos tienen el mismo ritmo de avance, qué cosas de pronto podemos hacer. Y lo segundo que le diría es fortalecer la red de apoyo, ¿sí? El apoyo social es fundamental. Absolutamente. Fundamental, fundamental. Y de una vez validar, como que dejar ahí por sentado, el cuidador también necesita apoyo. O sea, esto no es nada más el paciente. ¿Quién va a ser el cuidador? ¿Van a contratar a alguien? Ah, no hay plata, entonces ¿quién se va a quedar? ¿Verdad? O sea, ¿quién es la persona? Porque a esa persona también hay que prestarle atención. Sí, o sea, no solamente vamos a centrarnos en todo lo que el paciente necesita y las terapias para aquí, terapia para allá y no sé qué, sino también el paciente, el cuidador, ¿qué necesita? O sea, ¿qué necesita? ¿Verdad? Incluso a veces hablar de algo que no sea el paciente, a veces hablar de otra cosa. Total, o sea, sí, necesito mi vida normal. Yo amo mucho a mi familiar que se me enfermó, lo adoro, pero o sea, también necesito hablar de otras cosas, o sea, hacer otro plan. Entonces, establecer responsabilidades compartidas, en lo posible, turnos de cuidado. Claro, o para sea, dejar poder, claro por ahí, que no es sierra. algo fácil, dejar claro que no es algo fácil, que no es nada más echarle un ojo en la casa y estar pendiente, y es súper desgastante, es muy desgastante. Claro. Yo también estaba hablando hace poco con alguien y me decía como que, bueno, en su núcleo llegó como un diagnóstico particular y esa persona me decía como que nunca nadie me había preguntado cómo estás. Entonces creo que para los que estamos afuera también, no solamente, y creo que este capítulo nos ha hecho ese énfasis que no solamente es la persona con el diagnóstico, sino el que cuida, o sea,
no sé, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas de mí? Me recuerdo también el capítulo de maternidades que hicimos, que Maricel nos contaba un poco, bueno, que la maternidad es tiene que ver con muchísimo cuidado, ¿no? Obvio. Ella nos contaba un poco que a veces por ejemplo, las abuelas dicen, sí, yo te lo cuido, pero si vas a una cita médica, pero para hacer algo personal, vida social. ¿Eso qué es? No, tienes que cuidarlo. Lo mismo pasa aquí, es tu responsabilidad. Entonces, sí, yo le echo un ojo a la persona con Alzheimer. Si es que tú tienes que ir, no fregues, a una cita de pasaporte que nunca vas a poder aplazar. Pero si te quieres ir a tomar un café en la esquina porque ya estás hasta aquí, no. No puedes. Así es. Entonces, sensibilizar, sí, complicado. ¿saben? Sensibilizar montones. Sensibilizar montones. Ok, o sea, no es nada más ir los domingos. Bueno, si se trata de contratar, hay que contratar. Pero me encanta todo esto que hemos conversado porque justamente se trata de sensibilizar, de explicarle al público, a las personas que nos escuchan, a nuestra audiencia, lo importante que es pensar también en el cuidador de la persona que tiene a cargo un paciente con diagnóstico. Y creo que lo hemos logrado a la perfección. Yo sería feliz de quedarme media hora más hablando. Claro, y este episodio da para 2 horas porque hay bastante información, pero mucha. Pero Meli, me gustaría, por ejemplo, también como ofrecer tus servicios en lo posible. Y por ejemplo, por ahí que estoy pensando en varias personas que se pudieran beneficiar de conocer, que son cuidadores y se pudieran beneficiar, por ejemplo, de tu acompañamiento. Entonces, tú ahora mismo estás brindando como acompañamiento para cuidadores y este tipo de personas. Sí, no mucho, o sea, yo alcancé a atender, por ejemplo, de clínica a pacientes normal, o sea, normal que vienen por cualquier otra cosa, y que entonces da la casualidad que tienen un familiar con Alzheimer, entonces pues les he brindado ese acompañamiento. Pero sí, claro que se puede hacer. De hecho, pues es algo que como que siempre he tenido allí, digamos, después de haber hecho esta parte de lo que fue como tal el doctorado, porque pues creo que es algo muy necesario, ¿sí? Sino que también es muy lamentable que la gente normalmente, o sea, los pacientes, los cuidadores no tienen tiempo para dedicarse a esto precisamente. Para cuidarse. Estamos hablando. Porque, exacto. Entonces, lo que pensamos en su momento fue también, lo que pensamos en su momento también era como, bueno, ofrecerlo virtual, ¿sí? O sea, como espacio, también. ¿Verdad? Y no sé, si se me hace como un grupo de personas, yo con todo el gusto lo organizamos y se hace, o sea, porque es algo que de verdad es muy, muy importante para la gente, de claro, verdad. Para o por lo menos también estaba pensando, total, y por ahora que te escuchaba hablando, también estaba pensando, por ejemplo, lo valioso que pudiera ser un grupo de apoyo. Sí, así sea claro. virtual, ¿sabes? El grupo de apoyo también más o menos funciona como la asociación. O sea, la asociación es un grupo de apoyo. Ellos son como una hermandad, una familia, digamos. Entonces, yo creo que podemos dejar también los datos de la asociación, digamos, para la gente que le guste asistir y que de pronto tengan el espacio. Ellos se reúnen como una vez cada mes. Y que es donde reciben esas charlas, hacen actividades, todo. Entonces, la verdad que también es algo que sería muy chévere y creo que les beneficiaría a muchas personas. De verdad que sí. Bueno, Meli, estamos encantadísimos, o sea, hemos aprendido un montón, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio increíble. A ustedes. Mira, fíjate que yo sabía de tu tesis, pero hoy estoy como que explosión de conocimiento, como yo siempre digo, es como, estoy pensando en muchas personas que creo que cuando este capítulo salga se los voy a enviar, pero de verdad que muchísimas gracias. Con todo gusto, ¿no? Cuando quieran ustedes. aquí volveré. Gracias, Meli. Y a todos, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos entonces en un próximo episodio el otro martes. Adiós.